Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Nos toca hablar de impuestos y lo vamos a hacer en instantes con Martín Mangas, que ya está conectado y que además es parte de un equipo de investigación de la Universidad Nacional General Sarmiento acerca de este tema. Pero antes de charlar con él, déjame que lo presentemos de la siguiente manera. A ver. Para. ¿Quién paga más impuestos en Argentina? ¿Es equitativo su pago? ¿Qué hace el Estado con lo recaudado? ¿Y con lo que deja de recaudar por las exenciones impositivas? Quiero más plata y sentirme rico para seguir comprando cosas que no necesito. Analizar el sistema tributario y fiscal y sus características es la tarea de un grupo de investigadores del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La equidad de un sistema tributario se mide por dos variables. Por un lado, que se cobre una mayor proporción de impuestos a aquellos con ingresos más altos. Por otro, que aquellos con niveles de ingresos similares aporten en la misma proporción. Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo. Los investigadores observaron que en Argentina la mayor carga tributaria recae sobre los sectores de la población de menores ingresos por el pago de impuestos regresivos como el impuesto al cheque, el IVA e ingresos brutos. Mientras que los sectores de niveles mucho más elevados registran en proporción un menor aporte fiscal. ¡Miami! Un sistema tributario equitativo es fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población. Según los investigadores, la clave está en avanzar en reformas tributarias para que cada sector de la sociedad aporte en función de sus niveles de ingresos y riquezas. En definitiva, lejos estamos de un sistema tributario equitativo cuando hacemos que paguen más los que menos tienen. No me llegan los rocas, no me llegan los rocas, no me llegan los rocas. A modo de introducción, pero ya lo tenemos conectado del otro lado a Martín Mangas, que es economista, investigador y docente, además de la Universidad Nacional General Sarmiento. Gracias, Martín, por estar allí del otro lado. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Lucila? ¿Cómo estás? Veíamos esta introducción, pero queremos charlar más en detalle, ¿no? Entiendo entonces que en la Argentina estamos lejos de un sistema tributario equitativo. ¿Esto es así? ¿Y qué debiéramos mejorar, cambiar? Sí, efectivamente, la carga tributaria en Argentina tiene un componente muy regresivo, altamente regresivo. ¿Qué significa eso? Que el 60% aproximadamente de la presión tributaria, de la recaudación tributaria, se obtiene a través de impuestos como el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto al débito y crédito y otros que tienen un impacto muy negativo sobre la distribución del ingreso. Y eso efectivamente tensiona o hace que efectivamente el 60% de la población más pobre es la que soporte una carga fiscal que está muy por encima de su participación en el ingreso nacional. A nuestro juicio, lo que tiene que crecer fuertemente es la imposición progresiva, aquellos impuestos tales como ganancias, bienes personales, impuesto inmobiliario, impuesto a las patentes automotores, que graven no solo el ingreso, sino también la riqueza acumulada, y que eso permite claramente generar un sistema fiscal más justo, más equitativo, socialmente más acorde a parámetros de equidad, ¿no? Claro. La simpleza de decir, bueno, que paguen más los que más tienen y que paguen menos los que menos tienen, ¿no? Digamos, eso que hoy en la Argentina no sucede. Exactamente, esa frase que vos mencionaste recién resume un poco la idea de que la carga tributaria sea soportada en mayor medida por los sectores de más alto ingreso y riqueza, y en menor medida, por supuesto, por aquellos que están en los deciles más bajos de la pirámide de ingresos. Y esta investigación y esta conclusión a la que ustedes llegan, ¿es histórica en la Argentina? ¿Siempre nos pasó esto o cómo se fue dando la evolución de nuestro sistema tributario? Bueno, en los últimos 30, 40 años, más allá de algunos cambios, algunos matices en las diferentes políticas tributarias que impulsaron los distintos gobiernos, la imposición regresiva tuvo un peso muy, muy decisivo, por encima del 55-60%. Efectivamente,
los cambios han sido de tipo cosmético o de maquillaje, digamos. En algunos años la imposición progresiva mejoró. Podemos considerar ahí que la mejora se dio principalmente entre el 2003, 2004 hasta el 2015, pero nunca la imposición progresiva superó el 40% del total, y la regresiva estaba en torno al 50, 55 en esos años. Después hay otro, no me quiero poner muy técnico, pero hay otro tipo de impuestos, como el impuesto a los sellos, etcétera, que tienen un criterio más proporcional, digamos, es decir, no incide tanto la tributación en ese tipo de impuestos, en la escala de ingresos o de riqueza, ¿no? Pero sí, efectivamente hay un parámetro común, no solo en la estructura tributaria argentina, sino que se da de manera bastante similar en general en la mayoría de los países latinoamericanos y que contrasta fuerte con los países desarrollados, ¿no? En los países desarrollados la imposición es a la inversa que la nuestra. Sí, y pienso que también hay diferencias, o por lo menos respecto de la situación actual, en cuanto a qué hace el Estado con lo que recauda, en relación a los países más desarrollados que vos justo los mencionabas recién. Sí, el Estado argentino, salvo este último año de gobierno del presidente Milei, que ha habido un ajuste muy fuerte, fuertísimo del gasto público y principalmente de la función social, en general el Estado argentino tenía una fuerte incidencia del gasto en la función social, previsión social, seguridad social, salud, educación, y eso es un gasto igualador, es un gasto que mejora la distribución del ingreso. Lo que nosotros sostenemos en esta investigación y en muchos de nuestros trabajos es que la política redistributiva no solo hay que hacerla con el gasto público, sino que también se puede hacer en el primer momento de intervención del Estado, que es cuando cobra impuestos, digamos. Es decir, si uno tiene un sistema tributario progresivo y un gasto muy progresivo en salud, en seguridad social y en educación, va a mejorar mucho la distribución del ingreso. Si un país tiene un sistema tributario regresivo y después esa regresividad la mejora con el gasto público, genera un proceso redistributivo, pero más flaco, digamos, con menos músculo, con menos potencia. Sí, se entiende. Digamos, ¿y es posible hacer ese cambio de pasar a otro sistema tributario que ya intervenga desde un inicio, como vos estás diciendo, para hacerlo más igualitario? Digamos, ¿es posible? ¿Es una decisión política? ¿Ustedes lo plantean eso también desde la universidad, de decir, bueno, este es el panorama actual, cómo hay que mejorarlo, cómo nosotros creemos que hay que mejorarlo? Sí, como vos bien mencionás, requiere primero de una decisión política del Poder Ejecutivo, un acuerdo con el Parlamento. Los impuestos son temas de tratamiento parlamentario, el Poder Ejecutivo tiene vedado legislar sobre impuestos, y además un acuerdo social, digamos, un pacto social con consumidores, empresas, sindicatos, universidades, etcétera, para hacer una reforma fiscal, una reforma tributaria que sea de largo plazo. ¿Cuál es el contenido a nuestro juicio que debería tener esa reforma fiscal? Bueno, por un lado, fortalecer mucho más el impuesto a las ganancias en aquellas ganancias o rentas que provienen del capital, las consideradas no ganadas, digamos. Por otro lado, mejorar fuertemente la imposición patrimonial en el impuesto a los bienes personales, en el impuesto inmobiliario, y aparecen también otras necesidades como reducir los gastos tributarios. Los gastos tributarios son las exenciones de impuestos que benefician a determinados sectores económicos, a determinadas empresas. Eso, en la Argentina hay mucha opacidad, hay pocos datos fiables, hay un nivel de gasto tributario que más o menos son 2,5 puntos del producto, que es un valor significativo para un país como el nuestro. Y por supuesto avanzar en algunos otros elementos de la tributación progresiva, como es el impuesto a la herencia o impuestos a las superrentas, en contextos donde hay altos niveles de ganancia, ¿no?, del sector del capital. Y esos reduciendo o sacando incluso los impuestos que van dirigidos a los sectores que menos tienen. ¿Hay algún impuesto que vos dirías, yo este impuesto hoy lo sacaría, digamos, si tuvieses la posibilidad de tomar esa decisión política? Sí. Hay dos impuestos muy nocivos para todo el entramado, no solo productivo, sino también para el impacto que tiene en la población, que son el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial, pero que tiene un fuerte peso en la recaudación, aproximadamente 4 puntos del producto, y otro es el famoso impuesto al cheque o a los débitos secretos bancarios. Esos dos impuestos son muy nocivos. Pero por supuesto por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos financia el 75% representa el 75% de recaudación de las provincias, por lo tanto eliminarlo generaría un problema en las finanzas de las provincias. Claro. Nosotros creemos que haciendo todo esto que mencionaba antes, que es mejorar la imposición progresiva, una decisión que hay que tomar es reducir la alícuota del IVA, del Impuesto Nacional al Valor Agregado,
con algún esquema de personalización del impuesto, es decir, devolver parte del impuesto a los sectores de menores ingresos, hacerlo muy potente, eso no como se ha hecho en las experiencias más recientes, que eran muy parciales, de muy poco monto. Esa combinación de mejorar la imposición progresiva y por otro lado bajar la carga fiscal del IVA para aquellos sectores más pobres, tendría un impacto distributivo muy, muy potente. Claro. Pienso en que es clave, digamos, esto que ustedes están planteando y hacer una investigación en este sentido, porque lo que venimos viviendo en estos últimos meses es, como vos decías, un ajuste importante para lograr el déficit, ¿no? El superávit, para no tener déficit, anular el déficit fiscal. Digo, planteándolo de esta manera, interviniendo desde ese inicio, quizás no debiera uno tener que ajustar tanto y desfinanciar tanto diferentes cuestiones en las que hoy interviene el Estado en la Argentina, y que está bien que así sea, ¿no? Digo, planteándolo desde el inicio, ya mejoraría las cuentas fiscales en otra instancia, en una primera instancia, por ejemplo. Sí, siempre la ortodoxia económica pone el eje sobre la cuestión fiscal y la reducción del déficit, achicando el gasto y nunca incrementando, claro, o pensando en la posibilidad de incrementar la recaudación tributaria con imposición progresiva, con claro, imposición que le pega a los 10, 15, 20 mil personas de mayor ingreso, mayor riqueza. Bueno, nosotros pensamos que efectivamente eso es lo que hay que hacer, es decir, lograr el equilibrio fiscal o el superávit fiscal, eliminando todo tipo de exención o todo tipo de privilegio y además cobrándole mucho más a aquellos que tienen capacidad contributiva. Bueno, gracias Martín por este ratito y todas estas explicaciones. No, gracias a ustedes por el llamado y por la entrevista. Te cuento, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, podemos ayudarte, mira. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Quédate del otro lado, porque después de la pausa vamos a estar hablando de lo siguiente. Estudiantes de la Universidad de La Plata elegidos por la NASA para planificar una misión a Marte. Sí, tuvieron que viajar a los Estados Unidos, tengo entendido. Sí, lo hicieron, así que nos van a contar su experiencia. Quédate, que después de la pausa lo charlamos todo.